Bueno, y sin más dilación, os dejo con Marina y su presentación en el papel de ASTI en todo lo que tiene que ver con el futuro de la competitividad pesquera. Muchas gracias, Marina, por tu esfuerzo, por estar aquí hoy con nosotros, que eres una valiente, porque encima has tenido que pasar por Madrid, y volverás por Madrid de nuevo, ya que los vuelos directos ahora entre Bilbao y Vigo-Santiago pues se han reducido de forma significativa. Y bueno, pues adelante, que estaremos encantados de escucharte, Marina. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Lo primero, agradecer a Promar, desde luego, la invitación, porque cuando me dijeron si podía venir presencialmente, dije, sí, me voy, porque ya no aguanto más estar aquí con esta pandemia y este confinamiento que hemos tenido. Y siempre que vengo a Galicia me encanta, y estoy encantada de venir. Cumplimos todas las medidas de seguridad, con lo cual no hay ningún problema. Y agradeceros de nuevo pues, que me hayáis invitado y tener la oportunidad de venir presencialmente, ¿vale? Bueno, me pidieron que hiciese una presentación un poco sobre cuál puede ser el papel de ASTI, de la ciencia, en el futuro de la competitividad pesquera, ¿vale? Es un tema un poco más amplio que no solo la selectividad, de lo cual va esta jornada, pero yo lo he querido ampliar un poco más para ver qué posibilidades hay, ¿no? Desde la parte de la ciencia, cómo se puede apoyar al futuro de la competitividad pesquera, ¿vale? Tengo que decir que esta presentación es fruto de una reflexión estratégica que hacemos en ASTI en continuo, ¿vale? En ASTI siempre estamos buscando qué es lo que podemos ofrecer a nuestros clientes, qué necesidades tienen, etcétera. Bueno, un poco para empezar, para empezar un poco a pensar cuál es la situación actual, ¿vale? A nivel global, porque al final la pesca en España, la pesca en Galicia, está afectada por la situación global. En general, ¿cuál es el panorama? Bueno, pues las capturas, los recursos marinos llevan años estancadas, ¿vale? Desde hace años que es difícil incrementarlas. ¿Por qué? Bueno, pues un ejemplo, ¿no? Simplemente el rendimiento máximo sostenible de los túnidos tropicales se estima que es de unos 4,9 millones de toneladas y las capturas mundiales son 4,5 millones. Hay muy poquito margen de aumento. Hay que tener en cuenta que el mercado europeo absorbe el 30% de la producción de túnidos y el consumo per cápita en Europa es 3 veces mayor de pescado que en el resto del mundo, ¿vale? Si a poco que haya un incremento del consumo de pescado a nivel mundial, a niveles próximos a lo que consume la Unión Europea, pues ya tendríamos un problema de abastecimiento de materia prima, ¿vale? Se necesitaría de 3 a 4 veces más de atún para poder proveer de proteína a los consumidores, lo cual implicaría pues, un peligro para lo que es el rendimiento máximo sostenible, ¿no? Esa sostenibilidad de los stocks. Bueno, entonces, ante este escenario, que realmente estamos limitados en la capacidad de poder incrementar las capturas, hay poco margen para hacer, innovación y mejorar la competitividad. No es que haya poco margen, es que hay que ser muy innovador pensando qué es lo que se puede hacer, ¿no? Está claro que la gestión sostenible y la producción de los recursos va a ser un tema cada vez más, un factor de competitividad, ¿no? De que las flotas sean más competitivas. Y esto va a ser el factor que va a determinar cuál va a ser la estrategia a futuro, ¿vale? Entonces hay que empezar a pensar de forma diferente. Bueno, un poco desde ASTI. Desde ASTI lo que hacemos es pensar dónde estamos, ¿vale? Hablando de competitividad, siempre nos preguntamos qué es lo que hemos estado haciendo para mejorar la competitividad pasada y actual de las flotas, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de ciertos modelos que hemos desarrollado. Este modelo se llama el FLBEA, es un modelo bioeconómico. Es un modelo en el cual somos capaces de testar estrategias de gestión y reglas de captura, ¿vale? No sé dónde está el puntero, creo que es lo rojo. Bueno, ahí veis en la gráfica, lo que se ve es una gráfica, bueno, veis una serie de años, hay una parte en naranja que es lo que se ha invertido en la parte para desarrollar este modelo y un poco la rentabilidad media de la inversión que hemos hecho en el desarrollo de este modelo.
La rentabilidad media es de un 35%. Lo cierto es que este modelo, que es un modelo que ha permitido a las administraciones, entre ellos la española, ser competitivo a la hora de, por ejemplo, negociar los taxicuotas, es un modelo que hemos tardado en desarrollarlo 10 años. Es decir, que estamos ahora recogiendo los frutos de 10 años atrás que hemos estado invirtiendo en conocimiento, ¿vale? Esto, como os digo, es un modelo bioeconómico en el cual somos capaces de simular la dinámica de las poblaciones, por ejemplo, de la merluza, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se pesca, con qué tipo de artes, qué selectividad tienen esas artes, y ver cómo impacta en la propia población y a la vez calcular cuál es el impacto en la parte social de la pesca y en la parte económica, ¿vale? ¿Qué pasa si aumento el TAC? ¿Qué pasa si disminuyo? ¿Qué pasa si cambio la malla? Cómo impacta tanto en el recurso, sigue siendo sostenible la explotación, sigue siendo rentable mi actividad pesquera, etcétera. Esta es una de estas herramientas que hemos desarrollado. Bueno, otras cosas que hemos hecho en ASTI hasta el presente. La evolución en el marco de gestión del bonito, ¿vale? Había una necesidad y un interés por la flota vasca de conseguir la certificación MSC de las pesquerías de bonito, y ante una preevaluación de MSC, ya sabéis que es el Marine Stewardship Council, que son los que dan la certificación de pesquerías sostenibles, pues hubo una indicación de que el sistema de gestión, bueno, pues había limitaciones, ¿no? En ese momento también, en esta temporalidad, veis que va del 9 al 19, se empezó a trabajar en las recomendaciones que hace el ICAT en relación a, bueno, pues a desarrollar puntos de referencia, desarrollar reglas de control de captura y asegurar que la explotación era sostenible, ¿vale? ASTI estuvo trabajando en todo esto durante todos estos años. Ahí os he puesto un poco hitos en determinados años. En el 2013 hubo una evaluación, otra en el 2016, y bueno, a lo largo de los años, ¿qué es lo que se consiguió? Pues lo que se consiguió es, a ver, vale, que con la mejora del conocimiento y con las herramientas que desarrolló ASTI, se consiguió que de unas 30.000 y poco toneladas que había en el año 2009 y que había bajado a 28.000, y estuvo durante un tiempo estancada ese consejo de TAC, se consiguió aumentarlo por la generación de conocimiento y las herramientas, ¿de acuerdo? Lo cual repercutió en unas 3.200 toneladas más de bonito para la flota vasca, que es alrededor de unos 13 millones de euros. Bueno, pues este es otro ejemplo de herramientas de competitividad que en la actualidad estamos utilizando. En este caso también orientado a los administradores, pero que repercuten en la flota. Otro ejemplo rápido, ¿no?, de competitividad, cosas que hemos trabajado con la flota ya aquí, arriba de Escocia. Esto es una empresa vasca que tiene un barco que desarrolla su actividad arriba, en Escocia, y que hace una pesca demersal, es una vaca de arrastre, la cual, a raíz de la entrada de la obligación de los desembarcos, tenía un problema en cuanto a las especies estrangulantes. Sabéis que las especies estrangulantes son aquellas especies que pueden limitar la actividad de la flota, es decir, te acabas la cuota y tienes que volver a puerto. ¿Por qué? Porque antes las podías descartar, ahora tienes que traerlas todas, con lo cual se te van restando de la cuota y te paralizan. Bueno, aquellas especies estrangulantes en aquel momento las definimos como el eglefino, el fogonero y la maruca, ¿vale? Se hizo un diseño de un dispositivo selectivo, nos reunimos junto con OPAO, que es nuestra OPE de allí, la OPE de Ondarroa, los armadores, dueños de los barcos, los científicos y una redería, Naverán, y inspección pesquera. Y lo que se hizo es una propuesta de dispositivo. Un dispositivo que se empezaron a hacer pruebas en la mar y que nos dio unos resultados buenísimos en cuanto a escape de estas especies estrangulantes, ¿vale? Ahí lo veis en la gráfica redondeado, pues el eglefino escapaba en un 46%, el fogonero en un 34% y la maruca en un 21%, ¿vale? Lo que aquí fue importante fue la valoración conjunta, ¿no?,
de los escenarios en los que nos podíamos encontrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque las soluciones encontradas de escape no solamente es que escapen las especies que estrangulan, sino que también escapan tamaños comerciales de ciertas especies objetivo, ¿no?, como es la merluza. Entonces, lo que se hizo fue hacer, primero, cuantificar económicamente qué era el coste de la introducción de ese dispositivo, es decir, cuántas de las especies estrangulantes escapaban y cuántos escapaba de especies objetivas comerciales. Se hizo un estudio de coste-beneficio, es decir, cuánto pierdo de especies estrangulantes que me pueden parar la actividad y cuál es mi pérdida económica de estas especies de talla comercial objetivo, como es la merluza. Y después de hacer este balance de coste-beneficio, se presentó a los armadores y se hizo un acuerdo de utilización. Había una mejora de la selectividad, se habló con la Administración española y se consiguió unas minicuotas que mejoraban un poco la situación de esa flota utilizando ese dispositivo selectivo, ¿vale? Y, bueno, lo que se hizo fue regular el uso del dispositivo selectivo. En el año 2019 era voluntario y en el año 2020 ya fue obligatorio, ¿vale? Con lo cual, este es otro ejemplo de colaboración entre la parte más de tecnología pesquera en una mejora de selectividad, el acuerdo entre los armadores, una empresa que desarrollaba la tecnología, en este caso Naveran, y hablar con la Administración de yo mejoro mi selectividad, cómo puedo compensar mínimamente a mi flota para que este coste económico de pérdida de tallas comerciales no sea tanto el impacto. Bueno, estos son unos ejemplos de soluciones encontradas, pero, bueno, como estamos hablando de futuro, cómo a futuro puede ayudar ASTI en la competitividad, lo que estamos pensando es que, bueno, esto lo que ha resuelto han sido problemas pasados y problemas presentes. Problemas presentes lo que hacemos es ser muy reactivos, pero siempre tenemos que adelantarnos al futuro, ¿vale? Veíais en las diapositivas que os he puesto, desde que empezamos a generar un producto, un activo, hasta que terminamos, ha pasado 10 años. No podemos esperar 10 años a dar soluciones. Hay que acelerar los sistemas de qué es lo que la flota necesita, ¿vale? Para ello, os decía al principio, esta presentación es un poco una reflexión estratégica que hacemos desde ASTI. Lo que tenemos que hacer es pensar dónde están, dónde estáis vosotros, dónde está el sector pesquero, ¿vale? ¿Y dónde está? Volvemos un poco al principio, ¿no?, de la presentación. ¿Qué límites tenéis? ¿Qué problemas existen? Bueno, pues lo primero, limitados por las posibilidades de pesca. Hay unos tags y unas cuotas con los que hay que cumplir. Estáis limitados por los costes en relación a las operaciones. Los costes, bueno, pues son altos. Hay un tema, hay que empezar a trabajar la eficiencia energética, el Green Deal que nos viene desde Europa en el 2030. Hay que ser más eficaces pescando lo que se quiere pescar, es decir, hay que ser selectivos. En esta jornada se va a hablar mucho de selectividad. Y a la vez hay que ser más productivos. Todo lo que pesco tengo que ser capaz de utilizarlo, ¿vale? También es cierto que hay una concienciación un poco limitada del sector pesquero en cuanto a las regulaciones medioambientales de Europa, ¿vale? Sabemos, por un lado, tenemos la PPC, la Política Pesquera Común, pero hay otras directivas, otras regulaciones que están al mismo nivel que la PPC y tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Por ejemplo, la ADEME, la Directiva Estratégica Marco Europea, y hay que cumplir con ellas. Y son directivas medioambientales, ¿vale? No podemos cumplir con una y no cumplir con la otra. Entonces, hay que mejorar esa conciencia del sector en relación a estas políticas medioambientales, porque son las reglas de juego donde nos toca jugar, ¿vale? Y luego, a la vez, relacionado con esto, si hablamos de políticas medioambientales, tenemos que trabajar, hay necesidad de que el sector tenga tecnologías extractivas y procesos de trabajo a bordo que sean ágiles y que respondan a la necesidad de la PPC y de la ADEME, ¿vale? Por ejemplo, operativas que maximicen supervivencia de ciertas especies, operativas que puedan evitar capturas accidentales de cetáceos, de aves marinas, etcétera, ¿vale? Otra problemática que se encuentra actualmente el sector, la dificultad de mejorar la rentabilidad a través de los precios, ¿vale? Los precios del pescado es muy difícil subirlos. Hay competidores globales y también hay un tema de que el consumidor no está dispuesto a pagar un incremento de precio, ¿vale? Se sigue pensando que el pescado es caro, sin tener en cuenta todos los costes añadidos que se tiene.
y el consumidor cada vez es más exigente en los formatos que quiere y es menos fiel a las marcas, ¿vale? De un momento a otro cambian. Es cierto que hay una falta de innovación en la parte del sector pesquero en relación con tema de ventas y aspectos de marketing y comercialización. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sector pesquero tradicionalmente ha sido extractivo, pero también es cierto que cada vez os empujan más a que vuestros planes de producción sean planes de producción y comercialización. Es necesario tener en mente la parte comercializadora y la parte transformadora, ¿vale?, en vuestro sector extractivo. Y, desde luego, tener mucho más interacción entre todos los eslabones de la cadena de valor extractiva y la cadena de valor pesquera. ¿Qué otras dificultades se encuentran en este momento desde nuestra visión de ASTI en el sector? Bueno, pues es necesario mejorar los procesos y tecnologías a bordo en relación a seguridad y salud laboral, ¿vale? Ahí hay un componente que todavía hay margen de mejora importante, y puede ser uno de esos puntos en los que ha hecho decrecer el interés o la atracción de los jóvenes hacia esta profesión, hacia el oficio. La realidad es que no hay relevo generacional, y lo sabéis, muchas tripulaciones son tripulaciones de gente de fuera que quizá no tienen el expertise, el conocimiento, no hay un traspaso de la tradición pesquera, y la realidad es que nos encontramos con patrones y armadores, bueno, pues de edad avanzada y que no tienen relevo. O sea, esto es un problema y hay que pensarlo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos que esté nuestro sector en los próximos años? Bueno, con todo esto que os decía, que nosotros pensamos que pueden ser en grandes rasgos las dificultades, lo que hay que pensar es que el sector necesita adaptarse continua y rápidamente a los cambios, porque los cambios van muy rápidos. Ya no nos sirven 10 años para generar productos y soluciones. Los cambios estamos ya en ciclos de 3 a 5 años. Y creemos que el sector sigue teniendo una gran oportunidad de crecimiento, ¿vale?, y de mejora. Entonces, pensando un poco qué ASTI tiene que hacer, pensando dónde queréis estar vosotros, el sector. Pues ¿dónde queréis estar? Pues en el centro, en el meollo. Tenéis que ser el core, la base de todo lo que suceda alrededor, ¿vale? Siempre alineado con lo que son políticas y objetivos de desarrollo sostenible. No podemos, lo decía al principio, no podemos excluirnos del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo alrededor? Tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible y hay que trabajar en ese ámbito. Tampoco podemos excluirnos de lo que existe de los instrumentos financiadores de la Unión Europea. Lo que financian ellos es las apuestas que tienen a futuro, y es donde tenemos que enfocarnos, ¿vale? Por supuesto, el sector siempre aliado con los científicos y con las administraciones, está claro. Mientras ASTI y otros estamentos científicos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues seguimos haciendo asesoría de demersal, de pelágicos, de túnidos, seguimos participando en RPs, desarrollando productos que os he enseñado, pero tenemos que empezar a cambiar nuestras apuestas. Para mejorar la competitividad que decíamos al principio, ¿en qué nos enfocamos? Desde luego, nos viene ya marcado por los objetivos de desarrollo y por los propios instrumentos financieros. La eficiencia pesquera, eficiencia energética y eficiencia pesquera, pensando en selectividad, es un tema a trabajar muchísimo en este periodo. El medio ambiente marino, cómo incorporarlo a todo lo que es la actividad normal de la pesca y que quizá lo hemos tenido un poco olvidado, es súper importante. Vamos a vernos afectados por regulaciones que no son exclusivamente pesqueras. Desde luego hay que tratar con Big Data, tecnologías tipo Big Data, incorporar todo el conocimiento que existe actualmente. ¿Para qué? Para poder proveer de mejores predicciones a futuro. Y, desde luego, trabajar la cadena de valor. No se entiende la pesca en este momento aislada de la parte transformadora y comercializadora. La cadena de valor es importantísima. Bueno, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Ahí es donde ASTI puede trabajar en la competitividad, desarrollando focos y estrategias de la gestión pesquera, pero siempre mirar esto un poco, cambiando un poco el foco, no desde la productividad de las flotas, sino, y pensando y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, mejorando la salud y el bienestar de las personas, estimulando el crecimiento económico de la actividad y de todo lo que rodea la actividad pesquera, y, desde luego, trabajando en entornos de cambio climático y preservando los bienes y servicios, ¿vale? Esta es un poco la visión de ASTI en el futuro.
cambiamos un poco del foco desde la productividad a el bienestar, ¿vale? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bien, quería hacer como ahora despiezar un poco todo esto, ¿no? Que ya hemos puesto en situación. Voy a enfocarme como en 4 grandes bloques, que es donde estamos aproximando nosotros la visión futura y el trabajo de ASTI. 4 grandes bloques que en realidad luego tienen que mezclarse entre ellos, ¿vale? Pero voy a ir un poco uno por uno. Bueno, quería poneros esta primera gráfica que la habréis visto mucho y desde hace ya muchos años. Esta es la gráfica la que se basó el rendimiento máximo sostenible, ¿vale? En la que está basada un poco la sostenibilidad de los stocks, que es pilar fundamental de la política pesquera común, ¿vale? Pero quería volver a esta gráfica, no sé si puedo indicar con el puntero, bueno, no tiene mucho sentido. Bueno. En esta gráfica lo que tenéis en el eje horizontal es el esfuerzo pesquero, según vamos hacia la derecha va creciendo el esfuerzo pesquero, y en el eje vertical tenemos la producción, o sea, la extracción, lo que pesco, y los costes, ¿vale? En general, cuanto más pesco, más los costes, cuanto más hago esfuerzo pesquero, los costes de extracción, de producción, aumentan. Bueno, veis esta curva, ¿no? Esa cúpula. Entonces, pues según empieza a subir en esfuerzo, empieza a subir mi captura y mis costes hasta que llego a un máximo. Ese máximo es el máximo rendimiento sostenible de las poblaciones. Esto es lo que se utiliza siempre para evaluar y dar el consejo de gestión de los stocks. No podemos pasarnos de aquí para asegurarnos que los stocks a futuro sean sostenibles. Pero si veis un poquito antes, hay otro máximo que se llama el máximo rendimiento económico que se encuentra antes que el máximo rendimiento sostenible. El máximo rendimiento económico se encuentra antes, ¿por qué? Porque lo que tengo no solo es que maximizar mi captura, sino tengo que reducir mis costes, ¿vale? Y ahí es donde queremos empezar a trabajar desde ASTI. En este momento las poblaciones de Europa, muchas de ellas, la mayoría, no sé si un 70% se considera que ya están en el máximo rendimiento sostenible, pero lo que sí es cierto es que no sé si estamos en el máximo rendimiento económico, ¿eh? Entonces, toda reducción de costes se traduce no solo en una mejora en la competitividad de nuestras flotas, y encima se traduce en una mejora del rendimiento sostenible, ¿eh? Ahí, en esa zona es donde queremos empezar a trabajar. En esta parte de la regulación, bueno, en esta parte que le he llamado regulación, es porque, lo he metido en este bloque porque siempre entendiendo que la flota trabaja bajo lo que es la regulación y la legalidad, en la cual nosotros somos capaces de simular distintos escenarios y ver cuál es el escenario dentro de este marco común, que es el máximo rendimiento sostenible, ver qué es lo que se puede cambiar, ¿no? Os lo decía al principio, somos capaces de simular qué ocurre si cambio en mi selectividad, qué ocurre si cambio en mis números de personas que van a bordo, e incluso en mis sueldos, incluso en el coste de mis seguros. Somos capaces de simularlo, ¿vale? Hoy en día disponemos de estos modelos bioeconómicos adecuados para hacer estos cambios y estas simulaciones, tanto en la forma de extraer y en la forma de la regulación, cómo nos va a afectar y evaluar las consecuencias que podemos tener, ¿vale? Esto es algo en lo que vamos a seguir trabajando y aquí es, desde luego, el sector pesquero es importantísimo porque son, en la parte más de biología, los científicos siempre hemos tenido los datos y el conocimiento, pero en la parte de costes y de empresa, el sector aquí es fundamental porque los datos y el conocimiento lo tenéis vosotros, ¿vale? Bueno, sigo un poco. A ver, vale. Hablábamos, importante, para llegar a ese máximo rendimiento económico, la disminución de costes, ¿vale? Decíamos, disminuyo los costes, pues fácil, ¿no? Aumento los beneficios. Pero claro, ¿cómo disminuyo los costes? Esto es difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, hay que buscar formas de hacerlo, ¿no? Desde automatizar maniobras, reducir gastos de combustible, luego os voy a enseñar en una diapositiva. Ya existen soluciones tecnológicas disponibles, existen.
Hay algunas que son muy drásticas, que hay que hacer inversiones grandes y las cuales no son, pues el coste-beneficio que hablábamos antes no merece la pena en el contexto actual, pero hay otras que con una inversión pequeña se puede mejorar. Se pueden ir haciendo ahorros, ¿vale?, a lo largo de la forma de explotar los recursos. Tipo auditorías energéticas, donde se identifican consumos, donde se ajustan las artes para que permitan ahorros, etcétera. Existen soluciones tecnológicas para ello. Otro bloque en el que trabajamos, el incremento de los precios. Si además somos capaces de incrementar el precio, pues estupendo. O sea, estamos siempre buscando ese máximo rendimiento económico, sin incrementar el esfuerzo, claro. Pero decíamos antes, ¿no?, los precios están sometidos a una competencia global y hay una dificultad real de incrementar en el punto de desembarco lo que es el precio. Pero bueno, existen diferentes niveles de opciones que quizás se pueda trabajar un poco para la mejora, ¿no? Temas de preprocesado de pescado, pequeñas transformaciones a bordo o en el propio puerto, y cosas en las que ya estamos trabajando y están trabajando otros compañeros como el IEO, que es pues utilizar todo lo que se pesca, todo. O sea, hay que optimizar a tope todo lo que cae en el arte, ¿vale? Desde recuperación de huevas, que tradicionalmente se viene haciendo, prensado de vísceras para obtención de aceites, utilización de ciertos bycatches para hacer harinas, pequeñas transformaciones a bordo. Hay que empezar a pensar, dar valor un poco añadido a lo que es el pescado, pensando un poco en el consumidor. Ya el pescado entero, quizá el precio no es tanto, hay que pensar en filetear, en otras cosas. En general, productificar la marea. Todo lo que se pesca es un producto, es proteína marina y se puede utilizar, ¿vale? Entonces, en este bloque también se pueden trabajar cosas. Y en general, lo que os decía, es optimizar la actividad. Cuando salimos a pescar hay un alto grado de incertidumbre en el coste que nos va a suponer, la cantidad de pescado que vamos a pescar, el precio que vamos a obtener, las condiciones meteorológicas, etcétera. Sin embargo, hoy existen fuentes de información que pueden ayudarnos a todo esto, ¿vale? Existen fuentes de información de condiciones oceanográficas y meteorológicas que se pueden incorporar a modelos para predecir dónde tenemos certidumbre de que vamos a encontrar ciertas especies con ciertos tamaños, o que no voy a encontrar ciertas capturas accidentales, ciertos cetáceos, para poder evitarlos. Eso existe, y lo que pasa es que hay que meterlo en modelos operativos, que sea operacional para la flota. Y por otra parte, toda la parte de comercialización, cuáles son los datos de desembarco, las ventas, los precios, tradicionalmente qué he obtenido por este precio, puedo ajustar mi actividad teniendo en cuenta el coste de pescar y la demanda que existe. Bueno, existen información y herramientas para optimizar la actividad pesquera, pero hay que aunarlas, hay que meterlas todas juntas y que sean operativas, que sean utilizables por el sector, ¿vale? Bueno, esto es un poco un esquema de lo que hacemos, no vais a leer nada, pero pensando, ¿no? Pensando en qué es lo que existe, tecnologías que existen actualmente en ASTI, tecnologías que no existen en ASTI y que debemos incorporar para ayudaros a ser más competitivos. Ahí está toda la parte de eficiencia energética, está toda la parte de ahorros de consumos, ser capaces de optimizar rutas, de ir a pescar directamente donde sé que voy a pescar, con lo cual ahí reducimos los costes, ser capaces de poder incluso tener vendido ya, que eso ya lo hacéis muchos, lo que voy a pescar por seguro para fijar precios o para saber qué esfuerzo pesquero tengo que dedicar, pero todo metiéndolo en la parte operativa. Para ello contamos, en ASTI trabajamos con empresas de desarrollo tecnológico que son capaces de, como Marine View, Marine Instruments, que ha desarrollado el Marine View, etcétera, que son capaces de incorporar estas tecnologías a bordo. Estamos en proceso de utilizarlas. En el País Vasco ya lo estamos utilizando, por ejemplo, con barcos de cacea para posicionar dónde están los túnidos. Y, sabéis, la cacea hacen muchos rastreos, se mueven mucho, hay un consumo importante de... Entonces, un poco para ver si somos capaces de decir, vete allí, que están allí, ¿eh? Bueno, y en general, lo que os decía, al final lo he segregado en estos 4 bloques, pero es que esto hay que trabajarlo de forma conjunta.
porque no hay otra manera de verlo. O sea, la competitividad y la innovación en la pesca viene en tener en cuenta toda la cadena de valor pesquera, no solo la parte extractiva. Esto es otro ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en un proyecto dentro del Plan de Producción y Comercialización de la OPAO, que es nuestra OPE, ahí en el País Vasco, que estamos trabajando con esta empresa que os decía, en los que hemos mejorado la selectividad, que tienen buques en la Sesta, en Escocia. Bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo de dar valor a lo que es su empresa y a sus barcos. ¿Y cómo lo estamos abordando? Pues en estos bloques en conjunto, ¿no? Estamos haciendo primero una caracterización de lo que es toda la legislación que les afecta. Además, estos, como están allí arriba en Escocia, hay una incertidumbre importante con el tema del Brexit. Entonces, eso fue un poco lo que impulsó a que ellos nos solicitaran este estudio. Y estamos trabajando en toda la parte de caracterizar la actividad pesquera, desde la selectividad, que ya habéis visto que hicimos un trabajo con ellos de poner unos paneles para mejorar la selectividad, desde el conocimiento de la composición de especies, los caladeros, profundidades donde trabajan, los costes operativos que tienen, si hay procesados o no a bordo, toda la parte de tácticas pesqueras, ¿por qué voy ahora a Escocia? ¿Por qué me bajo ahora a Golfo de Vizcaya? Hemos hecho un trabajo de caracterización también sobre logística. Esta empresa lo que hace es, como sabéis, operan en Sesta, pero en vez de bajar cada vez con el buque, que es una pérdida de consumo, lo que hacen es utilizar camiones para distribuir su captura. Parte de la captura la dejan en Francia, parte llega hasta País Vasco. Bueno, pues estamos revisando eso, cuál es el método de transporte es el adecuado, las rutas que utilizáis, los tiempos para que sea la mejor frescura de los peces, qué especies estáis dejando en Francia. Lo que se deja en Francia puede dejarse de otra manera, tiene que ser en enteros, puede ser fileteados. ¿Hay alguna ruta, alguna forma de ahorrar energía? El ahorro energético cuando estamos hablando de logística, bueno, y otros. En la parte de comercialización, lo que os decía, qué especies se venden, a qué precio, cuál es el precio de primera venta, quiénes son vuestros comercializadores, qué operadores y qué canales de venta estáis usando, el formato de la comercialización y luego ya llegamos hasta consumidor, ¿vale? Todo esto lo que hacemos es un análisis de riesgos, de cosas que impactan interna y externamente a la empresa y a estos barcos que trabajan en Sesta en particular, y luego lo que hacemos es priorizar, ¿no? Esto va a tener un impacto grande y qué probabilidad es la que ocurra. Entonces, con esta identificación, con una probabilidad alta de que ocurra y con un impacto grande en la empresa, ahí identificamos y damos posibilidades a la empresa para que vea sus oportunidades de mejora. El ahorro energético puede estar aquí, tu mejora en el precio puede estar aquí, tu selectividad está trabajada o todavía hay margen para hacerlo, etcétera. Entonces, el abordaje es global e integral de toda la cadena, como veis. Lo que os decía, ¿no? La clave de la competitividad es innovar, pero en toda la cadena de valor. ¿Vale? Y poco más, o sea, un poco para finalizar, nos hacía la pregunta, ¿dónde quiere estar el sector pesquero? Bueno, pues el sector pesquero, desde luego, quiere seguir estando en el centro, en el meollo, quiere seguir siendo protagonista y quiere seguir alineado con las administraciones y, desde luego, los científicos, quiere seguir desarrollando su actividad. Y es por eso que necesitamos prever, adelantarnos a las necesidades que tengan, ¿vale? Y bueno, así es como lo intentamos hacer desde ASTI. Primero acortando tiempos, que no nos lleve 10 años desarrollar productos. Por eso os pongo ahí una temporalidad del 20 al 25, 23. Y desde luego teniendo al cliente, al sector, en el centro de nuestro pensamiento. Y nada más, con eso quería terminar. Oye, muy interesante todo lo que nos has contado. Muy interesante todo lo que nos has contado. Has identificado, pienso yo, problemas reales que tiene el sector pesquero. Has hablado del relevo generacional. Has hablado de los costes muy importantes que asumes como costes fijos la actividad de una empresa, que es difícil incrementar el precio del pescado, ¿no? Estamos
Lo dicen muchos armadores todos los días. Oye, si estoy vendiendo la merluza, cuando vendo hoy una merluza a 6 euros el kilo, que son las 1000 pesetas de antes, a 1000 pesetas las vendíamos pues hace muchísimos años, ¿no? Y los costes no han ido acompasados con esa, nunca mejor dicho, ralentización, ¿no?, del precio de determinados productos. Y has hecho referencia a una diapositiva que me gustaría que volvieras a ella, que es dónde podemos mejorar los ingresos. Ahí, esa es, bien. Y eso está muy asociado con algo que está de plena actualidad para nosotros desde hace varios años, que es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los descartes. Esta organización, en ese sentido, tenemos que reconocer que hemos sido bastante pioneros porque hemos participado en proyectos como el IFICIS, para buscar una herramienta que, por una parte, mejore la sostenibilidad de los recursos, pero por otra parte también podamos ver qué valorización se puede dar a todo esto, ¿no? Y hablas ahí de recuperación de huevas. Eso ya es algo que habitualmente se hace. Nosotros tenemos una flota aquí muy específica que pesca en Mauritania en determinadas épocas del año. Lógicamente, el aprovechamiento de la hueva pues es fundamental porque es la base, ¿no?, en la rentabilidad de esa actividad. No es comparable el precio de un kilo de hueva con lo que vale un kilo de merluza. Hablas del prensado de vísceras para la extracción de aceites con alto contenido en omega 3, hablas de pequeña transformación a bordo. Todo eso me parece perfecto, pero eso tiene que ir acompañado de una modificación de la legislación actual. Un buque de fresco no tiene ni puedo tener un registro sanitario. Un buque de congelado sí. Entonces, yo no puedo vender a un distribuidor en una lonja, lo que sea, un pescado que venga desnudo, un pescado que venga fileteado. Estamos hablando siempre de fresco. Es decir, que todo esto yo creo que es muy positivo, pero también debe ir acompasado con modificaciones de la regulación actualmente vigente, porque si no, por mucho que queramos, no vamos a poder hacerlo. Tú no puedes traerte un rape desnudo, o sea, sin la piel y, bueno, eso en otro tipo de, incluso en congelado, si no eres un buque factoría, no puedes realmente descargar eso, sino sabemos además cómo está todo lo que tiene que ver con los controles sanitarios. Muchos amadores siempre dicen, oye, es que yo todo el pescado que hoy en día estoy descartando, aunque estoy reduciendo esos niveles de descarte, ¿no sería muchísimo mejor tener una prensa a bordo y hacer una papilla, no sé qué, no sé cuánto, a ver cómo luego les traigo la proteína correspondiente? Hoy en día, tal como está la norma, eso tampoco es posible. Es decir, que ahí yo creo que nadie quiere tirar nada al mar si tú a cambio puedes obtener un beneficio económico. Pues que yo a lo mejor yo no tengo bodegas con una estiba separada precisamente para ese descarte. El incremento de trabajo que se produce en los tripulantes que desarrollan esa actividad, que querrán ver un incentivo por ese trabajo adicional que están desarrollando, creo que ese es un campo que también tenéis que introducir en la ecuación esta, ¿no? Sí. Que eso que lo bueno, penséis, ¿no? por eso había puesto la primera parte, regulación. Es que es importantísimo, porque efectivamente esto te limita todo. Ha hablado un poco del máximo rendimiento sostenible porque es un poco el paradigma que nos causaba dolores de cabeza hace años y que parece que lo hemos alcanzado, pero efectivamente la regulación se refiere a todas otras muchas cosas. Si tú quieres mejorar, innovar, ser competitivo, hay cosas que tienen que cambiar en la regulación.
y bueno, pues habrá que revisarlas. Lo bueno, lo que os decía, es que somos capaces de simular qué podría ocurrir si yo cambio ciertas cosas, ¿no? O sea, desde ASTI, quiero decir, somos capaces de decir, bueno, ¿qué ocurre si soy capaz de poder filetear a bordo, o de poder hacer ensilados y sacar omega 3? Podemos hacer un impacto económico y encima podemos ver qué sería necesario para incorporarlo en la regulación. O sea, quiero decir que siempre la solución tiene que ser integral, porque una cosa te va a llevar a otra. Entonces, es por eso que he puesto regulación un poco más relacionado con la parte de tecnología, pero desde luego, o sea, no se pueden buscar soluciones que luego no van a estar amparadas por la regulación y por la legalidad. Es que no tiene ningún sentido. Pero sí, las cosas tienen que cambiar, efectivamente, tendrán que cambiar. Bueno, tenemos 5 minutos para que hagáis si queréis hacer alguna intervención, ¿no? Sí, aprovechando alguna aquí que está pregunta. Marina. He querido hacer un poco una aproximación más general, porque la parte de selectividad, que desde ASTI hemos trabajado mucho, que luego va a estar mi compañero Esteban Puente, os van a dar más detalles. Lo que quería mostraros era un poco el abordaje que estamos haciendo, ¿no? De forma integrada. No podemos trabajar en silos. La selectividad no puede ser algo que se trabaja aparte de lo que son mis cuotas, de lo que es limitación de mi actividad, de lo que es mi optimización de capturas a bordo, etcétera, etcétera. Entonces quería mostraros un poco esta visión integrada de cómo estamos aproximando los problemas, bueno, los problemas y las necesidades que tiene la flota de aquí en el corto, 3-5 años. Eladio, pero espera, Eladio, que te va a dar un micrófono. Yo quería decir una cosa, lo que habló Juan, de los descartes, de una máquina moledora que deshaga el pescado, todo, que se eche a la mar, eso va deshecho, eso, las corrientes lo llevan para todos lados, no casi llega al fondo del mar, y eso el pescado lo aprovecha. Los que están en manadas o los que andan el pescado en grupos, eso lo comen, la sardina, el otro, la pescadilla cuando va arriba, que sube mucho, y todo ese pescado, y cuando va al suelo, cuando va al fondo del mar, eso se disuelve. En cambio, cuando el pescado se tira a la mar, como antes, ese pescado va entero, va abajo. Abajo no hay pescado que lo coma todo. Y se pudre, y eso infecta todo. Y ahí creo que vienen muchas cosas. Bueno, luego, eso todo que entonces hemos hablado, todo está muy bien. Pero hay barcos que no pueden filetear a bordo porque andan al fresco. Y si filetean, yo podía filetear bastante pescado. Pero no podemos, porque fresco no podemos guardarlo. Hace días venir en camión, hay momentos que hay mucha calor y no hay manera. Aún el pescado sale mal, sale todo. Y luego tenemos aduanas, luego tenemos el PIE en un lado, tenemos otro que nos queman, que por cualquier cosita ya nos paran el camión, ya nos echan el pescado para atrás. Sí. Tenemos un montón de problemas. Ahora, luego otra cosa, los barcos. Estos barcos son pequeños, tienen 30 metros. No hay sitio para nada. Si nos dejaran poner una cámara de frío para meter el congelado, el fileteado o otros pescados que se pudieran, digamos, filetear y dejarlos ahí, para luego un día hacer un camino y mandarlo, pero no te dejan. Entonces estamos apañados. Sí. La tecnología vendrá mucho. Y luego otra cosa quiero decir antes, para que no me escape. La tecnología es aquí hay para ahorrar gasoil o para ahorrar combustible. ¿Dónde está? Yo estoy esperando a que alguien me venga a dar un proyecto de esos que me diga, esto vas a ahorrar solo un 10 o un 20%. No hay, no aparece. Vienen muchas cosas, viene una cosa, viene otra, pero ninguna da resultado. Vale. Y ahora yo espero, ahora también hay otras cosas más, bueno, que eso no lo voy a decir. Vale. Eso lo voy a decir. No, gracias por el comentario. Respondo rápidamente un poco a 3 temas. En el tema de los descartes y si el aprovechamiento de las especies es mejor si se machacan y llegan en piezas o enteras, bueno, esto es un problema que tenemos. El problema es que no sabemos cuál es el impacto de los descartes o no descartes en el ecosistema. Lo he dicho antes.
muchas veces nos llegan regulaciones, hay que hacer ciertos cumplimientos y el medio ambiente lo hemos dejado un poco de lado, ¿no? Nos fijamos en la PPC, medio ambiente no lo sabemos. No sabemos cuál es el impacto de los descartes, no sé si es mejor trocearlos o enteros, pero la verdad es que el impacto ecosistémico de no tener descartes no lo sabemos. Y eso es algo que lo empezaremos a ver cuando, bueno, unos años después del cumplimiento completo de la obligación de los desembarcos. Entonces, ese factor medioambiental, efectivamente, hay que tenerlo muy en cuenta. No lo sabemos, veremos qué pasa, ¿no? Hay que estudiarlo. La segunda parte que decías en relación a yo no puedo poner a bordo, filetear, depende del tipo de barco, por supuesto, o sea, lo he dicho al principio, nosotros he hablado de generalidades. Cuando hablas de buscar soluciones de innovación y de ser competitivo, tú te tienes que ir al barco en concreto, a la pesquería concreto, etcétera. No todos los barcos pueden filetear a bordo, por supuesto, ni legalmente pueden, ni igual tampoco tienen capacidad física de hacerlo, ni poner un congelador, claro que no. O sea, las soluciones tienen que ir meter a meter, oficio a oficio, tienen que ser así. No hay soluciones globales. Soluciones globales no las hay. Y claro, y luego dentro del marco de la legislación. Entonces, por supuesto, cada uno tiene su casuística. He vuelto a poner un poco esta diapo porque lo que estamos haciendo, nosotros estamos trabajando con 2 barcos de una empresa en concreto que tienen un tipo de pesquería que la conocemos muy bien. Y esos tendrán un tipo de mejora en su productividad y mejora en sus ahorros que será muy diferente a cualquier barco de aquí. No tiene nada que ver, ¿vale? Y entonces hay que hacerlo personalizado, por supuesto, no se puede generalizar, ¿eh? Bueno, sin más. Si no se puede generalizar, entonces estamos apañados. El traje a medida. No, puede ser que las dificultades de diferentes oficios estén en un sitio, hay, pues yo qué sé, el arrastre tiene problema con la selectividad, mientras que el cerco igual no la tiene tanto, igual tiene un problema de distribución de cuotas. O yo qué sé, o las parejas tienen un problema con la captura accidental de cetáceos, cosa que no tienen los palangreros. Entonces, es muy distinto el abordaje a las problemáticas y a la mejora de la competitividad que puede tener un palangrero que puede tener una pareja de arrastre. No tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, luego hay que agrupar en segmentos de flota, efectivamente, o sea, porque hay que buscar grupos homogéneos y desde luego las soluciones que se puedan dar se intenta que sean, que aglutinen el mayor número de buques posibles, ¿vale? Pero yo creo que hay margen para hacer cosas, ¿eh? Entendiendo toda la cadena de valor pesquera, no solo la parte extractiva, sino llegando hasta el final. Yo creo que hay márgenes de mejora. Cuando estabas diciendo lo del ahorro energético, es verdad, no existe la cojomáquina que te ahorre el fuel, pero es cierto que se hacen auditorías energéticas y se identifican desperdicios de ciertos calores, de ciertas energías. Nosotros en ASTI lo hacemos y hay propuestas de poder mejorar, ¿no? No solo tiene que ser puede ser que bajes las revoluciones de tu motor. Bueno, ahí está el experto que es Gorka Gaviña, que os podría hablar de ello. En algún momento igual podríamos haceros una presentación de ello. Y por supuesto que los ahorros no van a ser del 50%. Si eso vosotros no lo veis... Claro, un 10, un 20. Bueno, pero es suma, todo suma. Entonces, y luego es que los... Claro, y hay que ir sumando de pequeños trozos dónde puedo ir, siendo más competitivo, de aquí ahorro, de aquí incremento, etc. Por supuesto, las soluciones no son directas ni fáciles y ahora te pongo la máquina y ya está. No, eso no existe. Si no, los científicos no tardaríamos 10 años en desarrollar cosas. Seríamos magos, no científicos. Pero... Bueno. Sí. Sí, mira, Eladio, perdón un segundo. Francisco Freire quiere hacer una pregunta. Una intervención muy breve. Yo quiero destacar una cosa que ha dicho la ponente, que es que desconocemos el efecto que el no descarte tiene en el ecosistema. Sí. Eso es muy importante. Bien, pero en la situación actual del descarte que hay que hacer, está prohibido el descarte,
tenemos que vivir con esto hasta que alguien lo cambie. Creo que también había que tratar de hacer algún tipo de estudio, algún tipo de iniciativa de futuro de cara a lo que Juan ha insinuado o ha dejado entrever. Oiga, ¿por qué yo tengo que evitar el descarte trayéndolo para tierra, creándome costes, y no puedo tener algún tipo de máquina, algo que me lo compacte, que me lo haga algo que pueda ser fácilmente manejable e incluso con rendimiento económico? Yo me aconsejaría tratar de buscar algo en ese sentido. Cuando se planteó la obligación de los desembarcos, ese tema se discutió muchísimo. Pero claro, ¿qué ocurría? Que el problema de hacer una pasta o de destruir y de traerlo tal, era un problema que no había control. O sea, en un principio, cuando sale la regulación, lo que quieres es controlar cuánto estás trayendo, porque todo eso se te detrae de la cuota, ¿vale? Entonces, si haces una pasta y tal, es imposible de controlar. Entonces, eso fue uno de los primeros puntos que hizo que el tema de hacer pastas, de llevar a bordo o lo que sea, pues eso se desechó. Es cierto que la tecnología vuelve a ayudar en esto, porque ahora hay métodos genéticos en los que puedes llegar a, por lo menos, identificar qué especies tienes en esa pasta. No sé si llegar a cuantificar cuánto tienes. Ese es el problema, que hay gente trabajando en ello, ¿vale? Hay soluciones tecnológicas para hacerlo. La cosa es que todavía estamos un poquito lejos. Pero sí es cierto que yo creo que, bueno, también la entrada de la obligación de los desembarques es muy reciente, ¿no? 2015, 2019, full implementation, todavía estamos ahí, que tampoco no la estamos... Pero yo creo que después de unos años de asentamiento, de control de cuánto se está cumpliendo, de ver cómo repercuten los stocks, yo creo que se puede empezar a pedir otro tipo de aproximación, es decir, quiero aprovechar lo que llega, ¿por qué no? Voy a empezar a trabajar en bueno, pues poder traerlo empaquetado y poder hacer algo con ello. Pero creo que hay que dejar que se asiente un poquito la obligación de los desembarcos, sobre todo el control de la misma, porque por ahora está todo un poquito... Pero en el momento en que esté, hay tecnología para poder identificar especies y cantidades, todavía se está trabajando en ello, pero la hay. Bueno, de hecho, el IO Server, ¿no?, que es el proyecto, los dos últimos proyectos que estamos haciendo con el CSIC, el proyecto SICAPTOR, ¿no?, pues ya tiene tecnologías de identificación y efectivamente lo que acabas de decir, hoy se puede perfectamente determinar si con 1 kilo de bacaladilla cuánta pasta haces, o de jurel, o de lo que sea, para que a efectos de control tú también puedas hacer una verificación. Lógicamente, oye, pues habrá que instalar dispositivos de verificación y todo lo demás. Y yo creo que eso es un proyecto en el que deberíamos trabajar, y hablaremos, por supuesto, con vosotros, porque nosotros seguiremos esto, obviamente, maximizando todo lo posible lo que son los contenidos de nuestros planes de producción y comercialización. El 31 de octubre está ahí ya, que sería presentar el plan del año 2021 y, bueno, pues todas estas cosas pues las iremos.